Hola, ¿qué tal a todos? Estamos iniciando este episodio número 13. Me estaba resistiendo un poco a ver si me lo brincaba directamente al episodio 14 por cuestiones de superstición, pero dije, bueno, pues no tiene caso. La cuestión es, en este episodio les había comentado que quería hablar acerca de uno de los principales, yo creo que la marca de cualquier vendedor que se cambie de compañía y que es un buen vendedor, lo primero que pregunta es cuáles son los procedimientos para vender aquí. Es decir, dónde tengo que registrar, hay un sistema de facturación, hay un sistema de seguimiento de clientes, cómo lo haces, no sé cuáles son las formas de facturación, se puede con factura o sin factura, a qué razón social se factura, qué procedimientos se sigue en caso de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un vendedor llega a un nuevo puesto, siento que lo primero que tiene que averiguar sobre la empresa tiene que ser cómo vendo. Es decir, cómo puedo, una vez concretada la venta, una vez teniendo aquí al cliente ya decidido por adquirir el producto, cuáles son los procedimientos que siguen inmediatamente administrativos y qué tanta injerencia tiene el vendedor en ellos, qué tanto peso administrativo tiene el vendedor. Hay dos corrientes en esto. En las ventas puras se dice, ¿sabes qué? Yo soy vendedor y yo me dedico a atraerte al cliente. Una vez que el cliente ya está en la oficina convencido acerca del producto, el trámite administrativo lo tendría que hacer alguien interno, alguien ad hoc para ello, porque en el 80% de las ocasiones el vendedor normalmente no tiene pericia administrativa, no tiene cabeza para andar haciendo eso. Yo soy uno, bueno, como habrán de notar, soy uno de los creyentes de que entre menor carga administrativa tenga un vendedor, más éxito va a tener, porque un vendedor, su actividad es muy especializada, es conocer a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible, darles un trato de calidad y al mismo tiempo tratar de nutrirlos e interesarlos en los servicios o en los productos que maneja. Si parte de su día o de su labor después de vender la consume en trabajo administrativo, siento yo que debe de haber un equilibrio en donde la actividad de ventas gane por encima del trabajo administrativo. Sé que es muy discutible esto, que en una empresa pequeña, pues bueno, no solo la haces de vendedor, sino también de administrativo y también la haces de conserje. Esa no está discusión. Yo lo que trato de decirles que en una empresa grande que busque que su equipo de ventas o su equipo comercial sea de alto rendimiento, debe de tender cada vez a liberar más el tiempo del vendedor, pero también a supervisar, o sea, que haya alguien que esté supervisando, que está realizando su actividad diaria. No se trata de quitarle actividades por quitárselas o ponérselas porque lo ves sentado sin hacer nada según tú, que ese es otro estereotipo sobre los vendedores. Nos ven sentados en la computadora y piensan que no estamos haciendo nada, o nos ven con el Facebook abierto y piensan que estamos haciendo cosas privadas o atendiendo a nuestras redes sociales, que en estricto sentido sería imagen personal, y la imagen personal obviamente recae en mayores contactos con personas y por lo tanto mayores oportunidades de venta. Entonces tienes que ser más abierto, pero no dejar suelto al rebaño, como quien dice. Les decía que esta es una de las corrientes en donde hay que quitar carga administrativa al vendedor y que se dedique a lo que sabe, a vender. Las personas que tienen ese perfil de saber vender son muy pocas. Quiero explicarme un poquito. Una persona que es puramente vendedor es escasa. La mayoría de la gente es agente de cuentas o administrador de cuentas, que no es lo mismo que vendedor. No es lo mismo tampoco un representante de ventas. O bueno, no los entiendo yo de la misma manera. Un vendedor se dedica a hacer networking, se dedica a conseguir contactos, sacar de debajo de las piedras a los clientes e interesarlos por el servicio y traérselos a la puerta de la empresa. Así cuando lo entrega en la puerta de la empresa, esa es su actividad final. Y a él, cuando el cliente ya está firmando en la oficina el contrato y dando su anticipo, pagando con su tarjeta, para él eso es una venta. No tiene que hacer nada más que eso. Conocer gente, interesarla por el producto, el servicio, llevarla a la oficina, y otras personas se encargan de los trámites administrativos. Ese es el vendedor puro, una gente que está todo el día duro y dale, buscando nuevos clientes, cazando, visitando, haciendo reuniones, haciendo conferencias,
publicando contenido atractivo en sus redes sociales, haciendo todo lo posible para generar una masa crítica a su alrededor de gente que conozca su servicio y el servicio de la empresa para la que trabaja. Punto. Ahora hay lo que le llaman representantes comerciales. Un representante comercial es una persona que tiene una combinación más o menos equilibrada entre oficina y campo. Me explico. Significa que es una persona que no le molesta hacer el trámite administrativo, no le molesta tener que llenar informes, no le molesta tener que hacer la facturación, no le molesta incluso tener que hacer soporte o incluso, no sé, darle seguimiento a la instalación de un cliente. Entonces estás hablando de una persona que en sí es como un trabajador de oficina y a la vez un vendedor. A este tipo de personas no les gusta salir a la calle a buscar clientes, tampoco tiene una afición por la prospección en frío, no busca nuevos clientes. Este representante comercial es el típico que está sentado todo el horario, excepto su hora de comida, enfrente de su computadora esperando a que la empresa le pase leads, porque se supone que en ese modelo hay un departamento de marketing muy fuerte que está pasando constantemente leads calificados por su actividad relacionada con las campañas de publicidad externa e interna que hacen para poder atraer a gente y pasársela a esos representantes comerciales. Esa gente, olvídate, no te va a conseguir un cliente. La única forma de que te consiga un cliente es a través del modelo de referencias. Es decir, alguien al que él mismo ya le haya vendido, porque le pasaron ese lead en algún momento dado, le refiere a otra persona. Él no tuvo que vender. Quien vendió realmente fue su cliente, que le comentó a su tío, a su tía, a su amigo, a su vecino que podría ser beneficiado con los paneles solares, y le pasa el contacto a este representante de ventas que hace el procedimiento, entrega la cotización, le da seguimiento, lo cierra, etcétera, etcétera. Muchos vendedores de este estilo son los que imperan en la actualidad, porque están acostumbrados a que toda la chamba, todo el coste de adquisición de un lead vaya por parte de la empresa. Se confían hasta cierto punto en que la empresa les va a estar trayendo y proveyendo de leads de calidad durante todo el tiempo en que estén trabajando. Este tipo de perfil refuerza el estereotipo de la gente externa al departamento comercial, en donde ven al vendedor todo el tiempo sentado sin hacer nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor está esperando que la empresa le pase sus 2 o 3 leads diarios, hacer sus 2 o 3 cotizaciones diarias, y todo lo demás no importa. Si bien es cierto que este modelo funciona durante la temporada alta de las ventas, es decir, en el momento en que los clientes están constantemente solicitando a la empresa cotizaciones, o cuando está activa una campaña externa, por ejemplo de espectaculares, de camiones, de vallas, etcétera, etcétera, pues bueno, sí caen leads, y esos leads son asignados a esas personas y se sienten como vendedores porque, pues bueno, hicieron 5 cotizaciones en ese día y dicen, wow, el día de hoy sí desquité mi sueldo. Cuando lo normal sería que esas 5 cotizaciones fueran lo mínimo que debería de entregar para seguir siendo vendedor. Aquí la segunda vertiente es cargar cada vez más la actividad administrativa del lado del vendedor, representante comercial, socio comercial, representante de ventas, como le quieras llamar, y convertirlo en un ratón de oficina, en alguien que está clavado constantemente en la silla con un supervisor súper duro que nada más le está diciendo a ver a qué horas llegas y a ver a qué horas sales. Una cuestión muy, muy godín, como dicen, ¿no? La verdad no concuerdo con ese perfil. Siento que si realmente eres un vendedor, vas a tender a estar mucho menos tiempo en la oficina y mucho más tiempo platicando con gente. Ese modelo es más exitoso que el modelo de representantes de ventas directamente en la oficina, porque al representante de ventas le tienes que pagar venda o no venda, porque lo tienes ahí fijo. En cambio, a un vendedor puedes manejarle un esquema atractivo de combinación de fijo y variable, en donde el fijo realmente es nada en comparación del variable. En algunos casos extremos, haces la negociación con la empresa para no tener fijo, tener un variable súper atractivo, para que cada vez que hagas una venta sientas realmente el peso
de lo que es pues estar sin red de seguridad, como dicen, ¿no? Es muy fácil confiarse y decir, que al cabo tengo mi sueldito, no importa si este mes no vendí o vendí solo un proyecto, como quiera me van a pagar. Aguas. Esa red de seguridad o esa confianza es el peor enemigo de los vendedores. Sin más preámbulo, empecemos con este capítulo 13 de la segunda temporada. Perdón por extenderme tanto en el intro. Y pues bueno, denle, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Estás en Asesor Solar, una iniciativa que busca acercar la energía solar a quienes no lo conocen y tal vez incluir un poco de ventas, si me permiten. A través de los episodios de esta segunda temporada compartiré mi experiencia de 10 años en ventas e instalaciones solares. También compartiré mi opinión sobre regulaciones medioambientales y política en el tema de energía renovable. Me gustaría además añadir cosas que estoy haciendo en mi casa y que estoy haciendo también en mi vida para sintonizar con el tema de sustentabilidad y compartir con ustedes noticias interesantes del medio cuando las haya. Así que comencemos. Bienvenidos sean otra vez a este programa Asesor Solar, su servidor Juan Esparza. Acá estamos listos para este programa, el número 13. Vamos a hablar del tema, un tema muy interesante. Como les dije, es lo primero que tienes que preguntar cuando entras a un departamento de ventas como nuevo, es cómo se vende aquí. ¿Cuáles son las formas de pago? ¿Cuáles son los procedimientos para hacer una venta? Muchas empresas, múltiples formas de hacer una compra. Es muy raro que encuentres una empresa que se encargue o que tenga todas las formas. Algunos son más fuertes que otras y algunas empresas que tienen ya mucho tiempo en el mercado y mucha experiencia encuentran cada vez formas más innovadoras para hacerle fácil al cliente que adquiera el equipo. Tanto sea por plazo, tanto sea por tasas de interés en financiamiento, tanto sea como formas de repartir los pagos. Sabrá Dios, tanto sea incluso el descuento por hacerlo con alguna modalidad. Siento yo que es muy variado. Sin embargo, todos coinciden en una forma de pago que es la básica, que es el contado. La mayoría divide el contado en ciertos pagos para poder hacer frente, digamos, a las adquisiciones de los equipos y el pago a terceros para poder ejecutar el proyecto. Muchas de las empresas que son más pequeñas, por ejemplo, exigen el 50% por adelantado, porque ese 50% corresponde a los costos de los materiales que no tienen inventariados. Estamos hablando, por ejemplo, comúnmente de los paneles y de los inversores. Casi siempre lo que es la estructura, lo que es cableado, o sea, todo lo que es balance de sistema, son las cosas que sí tienes en la bodega. Obviamente herramientas y mano de obra las tienes a la mano, o si no, pagas al momento de la ejecución, o sea, al terminar la ejecución del proyecto, no antes. Lo único que sí es muy raro que tengas es stock de paneles y stock de inversores, porque pues son los dos insumos más caros. Luego hay empresas que se van con porcentajes combinados. Algunos exigen el 70%, luego exigen el otro 30% a la entrega, o como mi empresa que exige el 70% al iniciar, el 20% al terminar la instalación y el 10% al cambio del medidor, tradicionalmente. Aunque en la actualidad estamos trabajando con una modalidad de contado en dos pagos, en donde el cliente paga un 50% al inicio y un 50% 6 meses después. Está súper cómodo. Realmente lo establecimos así como una forma para que el cliente también probara el servicio y tuviera la oportunidad, digamos, de manejar mejor su flujo de efectivo. También en estos casos de formas de pago atípicas, pues bueno, intervienen incluso en algunas ocasiones entidades financieras, o si no, quien financia es directamente la empresa instaladora o el integrador. Eso dependerá también, o que mantengan ese tipo de formas de pago atractivas, dependerá mucho también de que tengan flujo para la operación. Si has estado un poco del otro lado, es decir, no solo como vendedor, sino también como emprendedor solar, te vas a dar cuenta de que tienes que batallar mucho con eso, a ver, ¿tengo dinero suficiente para operar y al mismo tiempo para inventariarme? Esa es la gran pregunta. Muchas veces mucha gente dice, es que tiene un montón de clientes,
Pues sí, pero ese montón de clientes pagó solo el 10% del proyecto. ¿Qué onda con toda la demás lana que necesitas para fondear, para ejecutar los proyectos y que te paguen el otro 50 o el otro 70 o el otro 90%? Tienes que manejar a lo mejor con crédito con tus distribuidores, crédito de un mes, en donde, bueno, me pagan el 10% ahorita, solicito al distribuidor que él se haga cargo de ese crédito durante un mes y yo no debo de tardarme más de un mes en ejecutar, ni tampoco estar en problemas de crédito con ese distribuidor, porque pues bueno, si no voy a tener que retrasar las instalaciones y me meto en temas de entrega, de tiempo de entrega, que pueden llevar a la cancelación de productos o a la inconformidad con los sucesivos reembolsos y todo el trámite administrativo y el costo que esto implica. Cuando eres vendedor, eres muy de verlo del lado tuyo y del lado del cliente. También tienes que pensar en la empresa, porque si tu empresa no tiene la capacidad económica para ejecutar 100 proyectos, por más que los quieras vender tú, pues no va a tener la capacidad y simplemente vas a hacer que truene. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerte de acuerdo, informarte y conocer a tu empresa para saber hasta qué capacidad realmente están preparados para recibir clientes tanto en operaciones como en finanzas. Ese es un tip muy básico también. Hay que conocer bien a la empresa. Cuando la presentes, obviamente, tú siempre la presentas como la gran empresa porque obviamente crees y estás enamorado del producto y del servicio y de la marca, pero conoce sus debilidades. Como todas las empresas, todas tienen debilidades, y uno de las grandes debilidades de las empresas es el cash flow. En algunas ocasiones, cuando es temporada baja, no hay ventas, pues se tiene que mantener la operación, todavía siguen instalaciones y no hay dinero en la caja para pagar más de lo que se debe de pagar. Así es que, pues bueno, tienes que ser comprensivo en esos momentos y buscar soluciones junto con la empresa. Esta forma de contado la encuentras en todas. De hecho, algunas de ellas incluso se la bañan y piden el 100% por adelantado. Si hay una empresa que te pide el 100% por adelantado, aguas. Tiene que dar algo a cambio de ese 100% por adelantado. Por ejemplo, nosotros hay una forma de pago que se llama arrendamiento prepagado, en donde interviene la financiera asesorándote en la deducibilidad de impuestos cuando tú no lo puedes hacer o no lo quieres hacer por tu cuenta, y transforma la deducibilidad en un descuento a valor presente. En resumidas cuentas, si de contado el sistema te va a costar 100,000 pesos, con este sistema de arrendamiento prepagado a lo mejor te va a costar, no sé, 86,000. Vas a tener un ahorro significativo, un 12%, por ejemplo. ¿A cambio de qué? De que la financiera sea quien tenga la posesión del bien durante 10 años para poder hacer la deducibilidad y al final obviamente poder entregarte ese precio. Se hace un arrendamiento y en la parte, el fondeo, digamos, del arrendamiento es un fondo de garantía con el pago total de tu bolsa, ¿no? Entonces esto significa que desde el principio pagas el 100% y ese 100% queda en la financiera para poder hacer este tipo de sistema en donde se aprovechan los incentivos fiscales cuando eres persona física, por ejemplo, y no puedes utilizar estos descuentos, ¿no? Del ISR, del IVA, etc. Esta es la única modalidad de mi empresa, en Galt Energy, que pide el 100% por adelantado. Y si te fijas, realmente no te está pidiendo, bueno, en flujo de caja sí te está pidiendo el 100% porque lo entregas, pero realmente la empresa se paga a sí mismo solo el 10%. Te genera una factura por el 10% y el 90% que continúa se queda en el fondo de garantía, y año tras año la empresa se va pagando a sí misma este 10% y generándote una factura. Es un sistema que es muy común cuando se trata de adquisición de bienes de refacción, como, no sé, automóviles, tractores, coches de flotilla o incluso en bienes inmuebles. Así se le llama, prepaid leasing en Estados Unidos. Investígale y googleale, o arrendamiento prepagado, y vas a ver que muchas empresas manejan este sistema para poder ellos deducir los impuestos. A cambio de ello le trasladan a valor presente un descuento muy interesante al cliente. Si estás interesado en esta modalidad, pregunta por ella. Recuerda que lo único es que la factura sale únicamente por el 10% por año hasta que se cumplan los 10 años. Una vez que pasa eso, el bien, pues ya tienes las 10 facturas y tú ya
eres dueño completo del sistema, pero mientras tanto solo vas a ser dueño parcial junto con la financiera hasta que se cumpla la deducibilidad. Hablando entonces de los sistemas de pago, ya hablamos del contado y del arrendamiento prepagado. El arrendamiento prepagado no es muy común, de hecho yo creo que somos una de las pocas empresas en México en temas de energía solar que puede manejar ese sistema. Como quiera, investígalo. Te recomiendo que lo utilices cuando quieres obtener un descuento adicional y eres persona física y no puedes utilizar los incentivos fiscales. Entonces, ese esquema está hecho para ti, para que puedas pagar hasta con un 12% de descuento sobre el precio de contado. Luego del contado, pues están ahí sistemas híbridos, ¿no? En donde a veces te dicen paga el 50% y luego lo demás págalo a meses sin intereses o con intereses, dependiendo de la empresa. En muchas de las ocasiones todo esto está apoyado con alguna financiera o con un banco externo. Aguas con eso, aguas con la letra pequeña de los financiamientos de esas pequeñas empresas que no tienen, digamos, poder financiero como para poder ellos mismos financiar los proyectos y le piden a terceros que lo hagan. Terceros como quienes, no sé, financieras como B por Más, CI Banco o incluso algunos bancos como Banamex, puedes sacar algún crédito. Ahí sí voy a ser bien claro, si tú tienes una institución financiera que te respalde y, por ejemplo, tienes un crédito por, no sé, 200,000 pesos y el sistema cuesta 200,000 pesos y la tasa de interés con ellos es del 6%, o a lo mejor menor, 2% o algo así por alguna promoción que te hayan dado, o te dieron una tarjeta de crédito en donde tu primera compra está a 24 meses sin intereses. Obviamente, si tienes el saldo completo para pagar el sistema dentro de la tarjeta, te súper conviene hacerlo con la tarjeta o te conviene hacerlo con el financiamiento privado, siempre y cuando estés de acuerdo con que la tasa de interés sea menor a lo que nosotros como empresa, por ejemplo, te podemos ofrecer, que nuestra tasa anda alrededor del 15%. Puede variar de acuerdo al producto y al plazo, pero normalmente pues una tasa de un 15% es muy competitiva comparado con un préstamo personal en donde la tasa puede andar arriba del 50%. Entonces, cuando hablamos de costo anual total, ¿no? Cuando estás hablando de estos sistemas en donde das un pequeño enganche o un gran enganche, muchas veces piden entre el 30 y el 40% del proyecto y lo demás te lo llevan a 6, a 12, a 18, a 24 meses, como es el caso de mi empresa. El costo financiero total va variando dependiendo del plazo. Obviamente, ¿qué es lo que siempre te va a decir el vendedor? El vendedor te va a decir, ¿qué quieres? ¿Precio o plazo? Entonces, cuando te dice precio, significa que, pues bueno, te voy a dar el descuento total, el más grande, por ejemplo, como el que te decía de arrendamiento prepagado, pero a cambio de ello me tienes que pagar el 100%, el 80% o el 70% del proyecto por adelantado. Ok, si tienes el flujo de caja suficiente y no te afecta financieramente soltar ese porcentaje por adelantado, dale, porque con ese poder, digamos, puedes negociar un precio mucho mejor. Pero si no tienes la lana para poder hacer eso o te vas a ver afectado financieramente por hacerlo, yo te recomiendo que busques plazo. Y el plazo es el plazo que más se te acomode a ti. Como te digo, de 6 a 12 meses, a 18, a 24, que es lo más común. Y luego, por ejemplo, en mi empresa nos brincamos a lo que se llama producto de leasing o arrendamiento financiero. En este producto de arrendamiento financiero lo hacemos a través de nuestra empresa hermana GAM, Galt Asset Management, que es una de las financieras de paneles solares más grandes. Entonces levanta capital enorme para poder financiar proyectos no solo de 6 paneles o de 10 paneles, sino proyectos de 200 paneles, proyectos de 1,000 paneles, proyectos de 3,000 paneles, etcétera, etcétera, incluso granjas solares. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos un brazo financiero, una empresa hermana, no confundan, son dos empresas distintas, razones sociales distintas, facturaciones distintas. ¿Qué significa esto? Que la empresa financiera lo que va a hacer es que nos va a comprar a nosotros, empresa integradora, que es Galt Energy, nos va a comprar el sistema y te lo va a financiar a ti como cliente, de tal manera que al final tú te conviertes en cliente de soporte de Galt Energy y en cliente de financiamiento de Galt Asset Management. Se firman 2 contratos, por lo tanto, un contrato de instalación y un contrato de financiamiento. Obviamente tienes que
estar de acuerdo con todo lo que tiene que ver con el financiamiento y cumplir los requisitos de la financiera. Esto es algo muy importante. Cuando vas al banco y vas a pedir un préstamo, lo más seguro es que te investiguen el crédito y luego, aparte de ello, te pidan un montón de documentación que entregues, actas constitutivas y, en caso de que seas una persona moral, representantes legales, etcétera, etcétera. Todo lo normal que te piden para un financiamiento privado es lo que te va a pedir la empresa GAM, que es nuestra financiera. Siempre es importante que cuando vayas a acceder a financiamiento, primero sepas si estás habilitado en crédito. Si no tienes problemas de crédito y nunca los has tenido, lo más seguro es que tengas una buena cantidad de puntos, que en este caso se exigen 620 puntos de score para poder acceder al financiamiento de nuestra financiera. No es algo muy descabellado. La mayor parte de la gente que tiene sano su crédito anda alrededor de los 700 puntos. Obviamente tienes que tener historial de crédito, tener tarjetas de crédito, haber sacado financiamientos, tener hipotecas. Si no hay historial de crédito, pues simplemente la financiera no va a tener cómo evaluar tu crédito y lo más seguro es que te rechace. El primer paso, obviamente, de toda financiera es checar la solidez financiera de la persona, que apruebe los requisitos, que firme los contratos y que en determinado momento la financiera haga una aprobación final del crédito y proceda a hacer los procedimientos iniciales, que es comprar el sistema a la empresa integradora y solicitar que se instale el sistema al cliente final. Entonces ya hablamos de contado con sus variantes de formas o porcentajes de pago. Ya hablamos de arrendamiento prepagado, que es una estrategia fiscal que nos sirve para obtener hasta un 12% de descuento sobre el contado tradicional, a cambio de dar el 100% por adelantado del proyecto. Ya hablamos de las mensualidades, con o sin intereses. En nuestro caso, en la empresa le denominamos que es con intereses, porque sí va cambiando el valor, el costo financiero total de acuerdo al plazo. Cuidado con eso. Hay mucha gente en el mercado que te dice, no, sí, son 12 meses sin intereses, pero ya te le infló el precio tanto que prácticamente te está cobrando los intereses dentro de. Así es que no les hagas tanto caso, más bien averigua bien cómo está hay esa situación, compáralo con el precio de otra empresa para saber si las mensualidades son realmente sin intereses. En este caso, si utilizas una forma de pago, por ejemplo, como una tarjeta de crédito American Express o alguna otra, que tenga en sí misma un beneficio para el cliente de una cantidad de meses sin intereses, por ejemplo, por el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, etcétera, etcétera. Cuando sacan ellos promociones, es muy común que la gente empiece a pagar una parte o la totalidad del sistema con tarjetas de crédito, sumando varias tarjetas o dando una parte, como les digo, con tarjeta y otra parte con otro medio de pago. Ya hablamos del leasing, que les dije que es un arrendamiento que da la financiera GAM. Ahí sí creo que me faltó decir que va desde 5 a 10 años. Cada plazo involucra que puedas dar cierta mensualidad. Entre más largo el plazo, menor es la mensualidad, pero mayor es el costo financiero total. Algo de los beneficios que puede tener esto es que es el plazo más benigno y el pago más bajo que hay. Por lo tanto, también el enganche puede ser desde cero si tienes el buen historial crediticio, o puede ser desde el 10%, que tratándose de un proyecto de 200,000 pesos, por ejemplo, el 10% son 20,000 pesos. Entonces, desde 20,000 pesos puedes tener un sistema de energía solar para tu casa pagando, no sé, una mensualidad de entre 1,500 y 2,000 pesos mensuales. Al terminar de pagar tu financiamiento, el sistema es completamente tuyo. La empresa financiera no penaliza por hacer abonos a capital, así es que en cualquier momento puedes sacar el plazo más largo si quieres de 10 años y al final de cuentas puedes pagar antes. Y esto se traduce en beneficios de ahorro, obviamente, de costo financiero total. Y pues bueno, no quiero dejar, aunque no es un medio de pago como tal, pero no quiero dejar de lado el tema de Infonavit. Yo sé que nos están escuchando de varias partes de la República o incluso me pueden escuchar fuera de México. Saludos a los que nos están escuchando en este momento. Gracias por su apoyo. Aquí en México hay una modalidad que es la utilización de lo que se llama hipoteca verde y también de lo que se llama fondo de ahorro de subcuenta de Infonavit.
Para que sepan, Infonavit es una institución que maneja recursos de los patrones y de los empleados para darle un beneficio de vivienda a los trabajadores. Entonces, conforme va pasando el tiempo y tú vas reportando tus aportaciones a esta institución de gobierno, pues resulta que tienes cierto ahorro que después puedes utilizar para comprar una vivienda nueva, una vivienda usada, o puedes utilizarlo para remodelar o refaccionar tu casa. Este último caso es el de la utilización de ese fondo de subcuenta para añadir una modificación no estructural a la casa, que en este caso son los paneles solares. El monto, se los voy a explicar así muy a grosso modo. El monto total más o menos ronda los 500,000 pesos que puedes retirar. Para hacer el trámite con una gestoría, normalmente la gestoría te cobra entre el 9 y el 12%, y hay gastos administrativos inherentes a esto por la forma en la que se maneja el fondo, de tal manera que en total de esos 500,000 pesos puedes utilizar alrededor del 85%, que se traduce alrededor de 380 o 390,000 pesos, que son muy buenos para poder hacer un proyecto de energía solar de buena escala en tu casa, ¿no? Y por lo tanto ahorrar miles de pesos en energía y obviamente obtener una calidad y un nivel de vida totalmente distinto al que estás acostumbrado, de estarte peleando con tu esposa y con tus hijos de que anden apagando las luces, el clima y etcétera, etcétera. ¿De qué sirve tener una casa tan bonita con tantos climas si constantemente te estás peleando para que no los enciendan? Entonces, el fondo de Infonavit se puede utilizar a través de un sistema de gestoría. Se depositan los recursos después de 6 u 8 semanas más o menos de estar haciendo el trámite. Infonavit fondea la cuenta, te entregan los recursos a una administradora de fondos. La administradora de fondos contrata a una empresa integradora como es nosotros, y nosotros ejecutamos el proyecto, reportamos el término del proyecto y al final se liquidan las facturas y se hace obviamente con fondos de tu ahorro para el trabajo. En este caso de Infonavit, resulta que mucha gente que ha estado trabajando desde muy joven en este momento ya trae un ahorro superior incluso a los 500,000 pesos. Hay gente que trae, dependiendo del sueldo que les hayan registrado en el Seguro Social desde el principio, pueden traer, no sé, 1,000,000, 2,000,000 de pesos en el fondo de la subcuenta, lo cual obviamente les puede ayudar mucho con un proyecto de este tipo, suponiendo obviamente que en este caso solo se pueden utilizar esos 490,000 pesos para poder como tope utilizarlo de esta manera. Es algo muy bueno porque es poner a trabajar dinero futuro en el presente para poder ahorrarte lana que ahorita estás gastando. Sí, a lo mejor tu yo del futuro se va a quejar, pero tu yo del presente va a estar mucho más agradecido. La lana que te estás ahorrando no te la vas a comer, sino que vas a ahorrar una parte y la otra obviamente la vas a utilizar para aumentar tu nivel de vida. Mucha gente está acostumbrada a pensar, no, yo prefiero ese dinero que a los 70 y tantos años me lo entreguen. Y compadre, la verdad es, desde mi punto de vista, muy pues bueno, particular. Cuando tengas 70 años, ya no vas a querer disfrutar el dinero. Ahorita que estás joven, ahorita que tus hijos están pequeños, ahorita que puedes almacenar recuerdos de vida y memorias, hazlo. Ahorita que eres joven, viaja y busca la vida que debes de tener en el tiempo que la debes de tener. Siempre existe la posibilidad de que ahorita lo aproveches, ahorres e incluso pongas a trabajar ese dinero para poder que tengas un futuro más brillante que el de solo la pensión de tu Infonavit, ¿no? Esas son las formas de pago que normalmente se ofrecen. Hay otros, como les digo, hay otras instituciones financieras y hay otras empresas como, no sé, como de crowdfunding o algo así por el estilo, de financiamiento social que le llaman. Ahí, pues bueno, y puedes investigar y confrontar esos financiamientos con los financiamientos de los bancos y los financiamientos de las empresas grandes de energía solar. Y al final te vas a dar cuenta de que algunas empresas financieras que están dedicadas únicamente a la parte de manejar dinero, sí se la bañan con
con el con el costo anual total o con la tasa de interés, porque a ellos lo que les interesa es el rendimiento del dinero. En cambio, la empresa que busca instrumentos financieros para vender, esa empresa tiende a tener tasas muy atractivas porque le sirven para incentivar la venta. Su negocio no está en adquirir dinero y prestarlo para sacar un rendimiento exagerado, ¿no? Como los bancos. Esa no es la chamba de la empresa. La chamba de la empresa es facilitar una forma de pago a largo plazo para poder que, sin que se vea afectada la empresa integradora ni tampoco el cliente, tengan facilidad de concretar la compraventa. Así de fácil. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando eres un vendedor profesional, tienes que conocer, te digo, estas formas de pago, porque cada cliente te va a pedir una forma, o si no, y si no la encuentra, puede ser que pierda su negocio. En muchas de las ocasiones yo he escuchado esto de algún vendedor: oye, no, lo que pasa es que a mí no me gusta el financiamiento, no le entiendo, así es que no se los ofrezco a los clientes. Uy, grave error. Puede ser que del 90% de los clientes que haya atendido, a lo mejor el 10% quiera financiamiento, y perdió esos clientes por no ofrecérselos. Sugerir el método de pago adecuado tiene que ver mucho con tu conocimiento sobre estas opciones, sobre tu empresa y las necesidades que detectaste dentro del cliente. El cliente es el quien te va a dirigir. De hecho, cuando terminas de hacer la presentación de todo lo que es su situación actual, el sistema, etcétera, etcétera, y al final llegas a la parte, digamos, neural, que es el dinero, la primera pregunta que le tienes que hacer al cliente es: estamos en la parte en donde ya vamos a platicar sobre la forma de adquirir tu proyecto. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres precio de contado o quieres plazo en financiamiento? El cliente obviamente va a elegir una u otra dependiendo de sus posibilidades de pago o de sus intereses. Entonces, como ya les expliqué, existe el arrendamiento prepagado para poder obtener un descuento adicional si no puedes utilizar la factura porque eres persona física o simplemente por cuestiones de la instalación o no sé, cuestiones propias no quieres utilizar la factura. Puedes utilizar el arrendamiento prepagado 100% por adelantado con 12% de descuento. Un descuento bastante atractivo. Puedes utilizar el contado tradicional, puedes utilizar las mensualidades, el leasing. Bueno, creo que algo que también es un distintivo de nuestra empresa y que no mencioné en cuanto a las formas de pago es lo que nosotros denominamos venta de energía. Cariñosamente, digamos, o en el argot de la energía se le llama PPA, Power Purchase Agreement, o contrato de compraventa de energía. No van a encontrar probablemente en México una empresa que maneje este esquema para residencial o comercial de baja escala. Casi siempre el PPA es un acuerdo acuerdos de compraventa de energía se hacen por volúmenes muy altos o paquetes muy altos de energía. Empresas muy grandes que le compran energía por 25 años a un parque solar o eólico lo hacen bajo este esquema, en donde se comprometen a pagar un precio fijo por la electricidad durante un tiempo determinado. En el caso de nosotros lo ofrecemos directamente para clientes residenciales. Por ejemplo, una empresa pequeña o también una casa puede estar facturando a lo mejor 10,000 pesos en la tarifa de alto consumo o la misma cantidad en la tarifa de pequeña demanda baja tensión en PDVT, que es la luz comercial. Con nosotros puede obtener ahorros desde un 20 hasta un 40% sin comprar el sistema, o sea, rentándolo únicamente. No tiene costo inicial, nosotros instalamos el sistema por nuestra cuenta, la financiera te cobra una renta que equivale a ese ahorro, es decir, a lo que pagabas menos el ahorro, y tú ahorras sin tener que hacer ninguna inversión. El plazo fijo es a 5 años. Si te sales antes de los 5 años te cobran una penalización por la desinstalación, y si pasas de los 5 años puedes salirte en cualquier momento. Entonces es un sistema bastante beneficioso en donde personas que no tienen capital para poder iniciar un proyecto propio se aprovechan de la renta o la venta de energía para poder ahorrar y tener un sistema de energía solar, obviamente beneficiando al planeta y al medio ambiente, y al mismo tiempo, como les digo, ahorrar sin invertir. Adicionalmente podemos recibir pagos del cliente, por ejemplo, por líneas virtuales, por ejemplo, a través de una terminal de pago virtual. También tenemos terminales para hacer cobros con tarjeta. En muchas de las ocasiones absorbemos la comisión y en otras, pues bueno, hay que
pagar la comisión, que puede ser de entre un 3 y un 5%. Si bien el pago es un signo de compromiso con el cliente, hay clientes que se lo toman muy a pecho. Es importante esto decirlo. Es necesario informarles que además del pago hay otros requisitos que cubrir. No empieza a correr el tiempo a partir de que hicieron el pago, sino a partir de que completaron todos los requisitos y firmaron el contrato. La mayoría de los clientes piensa eso: ya puse el dinero y ahora empieza a correr el plazo desde ahorita. No, empieza a correr el plazo desde el momento en que cumpliste con todo y se ingresó a la empresa y fue aprobado. Sí quiero ser muy claro respecto a eso. Muchos clientes, muchos vendedores también, lo que hacen es que no informan al cliente sobre esto, reciben el pago y luego empiezan a tener problemas con los tiempos de entrega. Ya con esto creo que cubrimos todos los métodos. Si quisiera hacer nada más una anotación ahí, que los principales métodos de pago que la gente utiliza en nuestra empresa es el arrendamiento prepagado, el contado tradicional y el leasing a 10 años. Normalmente estos tres son las estrellas en residencial, y en comercial acostumbran mucho comprarnos el PPA o la venta de energía y el leasing a 10 años. Si eres una empresa, si eres una industria o si eres una persona física, tenemos la forma perfecta de pago para ti. Infórmate con tu servidor. Puedes contactarme, acuérdate, a través de mis redes sociales, en el teléfono 81 81 80 43 29, a través de mi página de internet asesor.solar, en mi Facebook también asesor.solar. Y pues con esto terminamos el programa. Muchas gracias por haberme escuchado. Con esto concluimos el episodio número 13 de la segunda temporada, formas de pago, con exclusiva atención a que un vendedor se precie de serlo. Lo primero que tiene que hacer es preguntar cómo vender, y esa respuesta solo se le da el departamento comercial y el departamento administrativo. Algo muy importante en esto es: no se quejen del trabajo administrativo. Al final, si tienes mucha chamba administrativa, significa que has vendido mucho. Así es que felicidades. Mi nombre es Juan Esparza. Gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos la siguiente. Hasta luego.